6. Ora por poder. No muchos de nosotros nos sentimos poderosos. Más bien, a menudo nos consideramos tan débiles que parecemos la antítesis de poderosos. Sabemos lo que es ser tentado, sucumbir y fracasar. Sabemos lo que son las pruebas, lo que es despertarse por la mañana y sentirse abrumado por la incertidumbre, despertarse en la madrugada casi derrotados por las ansiedades. Sabemos lo que es experimentar temores sobre nuestro futuro, remordimientos y preocupaciones sobre nuestra salud y seres queridos. Ninguno de nosotros es inmune a esto. Tampoco lo eran los efesios, ni siquiera el apóstol Pablo. A los creyentes de la iglesia de Corinto les dijo en su primera visita a esa ciudad: «Me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo». Por eso, les dice a los cristianos de la iglesia en Éfeso: «Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos». Pablo ora por poder. ¿Qué tipo de poder es este, que está a disposición de los que creemos? Pablo nos lleva a 3 lugares. Número 1, a la resurrección. Ese poder que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Número 2, a la exaltación de Jesús. Dios lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Número 3, al dominio de Jesús. Él está muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Nos dice que necesitamos comprender la naturaleza integral de la victoria triunfante de Jesús, y que el poder que logró esa victoria es el poder que está disponible para ti y para mí, vasos de barro frágiles e impotentes que somos por naturaleza. Poder que levanta a los muertos. En el corazón mismo de nuestro testimonio cristiano está la resurrección de Cristo. Una resurrección que fue atestiguada por una tumba vacía, algo que no pudo ni ha podido explicarse, salvo que todo ocurrió tal como Jesús dijo que sucedería. La transformación de los discípulos es un testimonio más de la realidad de la resurrección. Se habían sentido derrotados, se habían rendido y escondido. El cuerpo de Jesús fue puesto en la tumba de José de Arimatea. Ya no quedaba nada más que decir o hacer. Y de repente, estaban en la calle, y Pedro diciendo: «A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Por tanto, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías». ¿De dónde sacaste ese poder, Pedro? Eras un hombre desconcertado, un hombre derrotado, un negador. Antes de todo eso, eras solo un pescador. ¿Cómo es que te has transformado de esa manera? ¿Y esa valentía? Es la obra de la grandeza inconmensurable del poder de Dios, el mismo poder que resucitó al Señor de Pedro de entre los muertos. Resucitó a Pedro y al resto de esos discípulos del abatimiento de su propia incertidumbre y falta de fe. Sin la realidad de la resurrección, no tendríamos ni una sola página del Nuevo Testamento. Los apóstoles no habrían tenido un evangelio para predicar, ni nosotros una historia que contar. Pero el hecho es, como Lucas lo dice en Hechos, que el Padre se aseguró de que su santo no viera corrupción. El cuerpo de Jesús no se desintegró en la tumba, ni por un momento. ¿Por qué? Por la grandeza inconmensurable del poder de Dios para lograr esta resurrección física, objetiva e histórica de un hombre de la muerte. Jesús no solo ha resucitado. Pero la resurrección no es un hecho aislado. Jesús no solo ha resucitado, sino que también ha sido exaltado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Ha regresado al lugar del que había venido. Los escritores de la Biblia ven la resurrección y la ascensión como un solo movimiento. Jesús es tanto el Señor resucitado como el Rey ascendido. La ascensión es una muestra de su asombroso poder tanto como la resurrección. La ascensión completó la obra de Cristo al demostrar la plena aceptación del Padre por el sacrificio único de Cristo por el pecado. En la ascensión, como dice el escritor del libro de Hebreos, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. ¿Dónde está Jesús en este preciso momento mientras escuchas esto? Está sentado a la diestra de Dios. Su sacrificio por los pecados ha quedado en el pasado. Su preparación de un lugar en gloria para su pueblo yace en el pasado. Su envío de su Espíritu para capacitar a la Iglesia está en el pasado.
lo que Jesús está haciendo ahora. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Está gobernando el universo. En su poder, el Padre sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Esto es lo que los teólogos llaman la corte en sesión de Cristo, del verbo en latín que significa sentarse, de donde obtenemos la frase el tribunal se declara en sesión. El juez está sentado para ejercer su jurisdicción. Jesús está sentado a la diestra del Padre, no para descansar, sino para gobernar. Él está sosteniendo el universo y está guiando el universo. ¿Hacia qué final? Dios lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Mientras gobierna todas las cosas, trabaja en todas las cosas por el bien de quienes lo aman, su Iglesia. Como lo explica el teólogo Hermann Huxema, la relación entre el poder de Cristo sobre todas las cosas y su soberanía sobre la Iglesia es tal, que emplea a la primera para la preservación y a la segunda para salvación. Entonces, cuando nos acercamos al trono celestial en oración, avergonzados por nuestro pecado, desgarrados por nuestras cargas, debilitados por nuestras deficiencias, descubrimos que es un trono de gracia. Lo abordamos con la conciencia de que aquel que defiende el universo y gobierna su Iglesia ayuda a sus miembros. Ese poder en ti. ¿Cuál sería el efecto de conocer la grandeza inconmensurable de su poder hacia los que creemos? Sería que viviríamos vidas de acción integral. Cuando entendemos esto en perspectiva, cambia todo en nuestra visión del mundo. La grandeza inconmensurable de su poder nos galvaniza. ¿Por qué? Porque no hay razón por la cual no podamos obedecer a Dios. No hay razón por la cual no podamos testificar a Dios. Jesús les dijo a sus primeros discípulos, después de su resurrección y antes de su ascensión: esto es lo que está escrito. Les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. El hecho es que sin el poder que proviene del Espíritu de Dios, los discípulos no podrían haber hecho nada. Con ese poder, podían hacer cualquier cosa por la causa del Hijo de Dios. Este fue el poder que resucitó a Cristo de los muertos, y el poder que condujo la misión de la Iglesia fuera de Jerusalén y a través de todo el mundo romano dentro de una generación. Este es el poder que está disponible para ti y para mí. Es el poder que puede energizar nuestra acción incondicional, que puede hacernos hablar por Cristo. Pablo oró para que sus amigos efesios conocieran ese poder y vivieran creyendo en ese poder, porque ya sabían que la resurrección era algo real. ¿Orarás en el mismo sentido por ti? Cuando me miro a mí mismo y veo mi impotencia, lo que veo me frena y me pregunto, ¿cómo me está yendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Podré manejar esto? ¿No será demasiado arriesgado? En tales circunstancias, necesito mirar a Cristo, pero no verlo como un aldeano galileo deambulando de un lugar a otro, sino verlo como el Rey ascendido, sentado en una posición de autoridad sobre todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y sobre cada nombre que se haya pronunciado. Eso es lo que necesito. La base de la seguridad del cristiano es la supremacía de Cristo. ¿Sabes de alguien más que pueda perdonar tus pecados? No. Y no necesitas conocer a nadie más. ¿Conoces a alguien en el universo que haya vencido a la muerte y abierto el camino para que tú y yo también la venzamos? No. Y no necesitas conocer a nadie más. ¿Conoces a alguien que esté conduciendo las cosas para tu bien, que sepa lo peor de ti y que, a pesar de eso, te quiera lo suficiente como para obrar siempre para tu bien? No. Y no necesitas conocer a nadie más. La posición, la presencia y el poder de Cristo son el antídoto para nuestros temores. Cuando soy consciente de mis miedos externos, de mi debilidad interna y de que no soy todo lo que debería ser, puedo descansar en su autoridad y en su poder. Bueno, todo eso suena muy bien, pero quizás digas, es cierto, ese poder que mi Salvador tiene lo pone a mi disposición a través de su Espíritu, pero el hecho concreto es que me despidieron de mi trabajo. Con todo ese poder, mi salud está quebrantada. Con todo ese poder,
se murió mi esposa o mi esposo. Con todo ese poder, el pecado aún persiste. Con todo ese poder, me siento tan débil. Recuerda que esto aún no es el cielo, que experimentar la grandeza inconmensurable del poder de Dios no significa que no vamos a llorar, que no vamos a lamentarnos, que no vamos a dudar. Pero mientras lloramos, nos lamentamos y dudamos, aún debemos inclinarnos reverentemente ante la grandeza de Dios. E inclinados ante Él, aún podemos caminar hacia adelante. Puede que no comprendamos lo que Dios está haciendo en un momento dado, pero nos inclinamos ante su gobierno y ante su autoridad, confiando en que su poder nos guiará y nos capacitará para obedecer. A lo largo de ese camino que parece tortuoso, hay seguridad. Y si hablas con creyentes que hayan vivido lo suficiente como para experimentar los altos y bajos de la vida, las fallas, las debilidades y el desconcierto, la mayoría te dirá que el más notable progreso que alcanzaron en el camino de la fe no fue en triunfo sino en aflicción. Experimentamos el poder de Dios para mantenernos en marcha y seguir creciendo, para continuar obedeciendo y ser testigos. No cuando la banda está tocando y todos marchan, sino cuando la música se ha desvanecido y nos estamos arrastrando. Cuando llegamos al final de nuestro poder, ahí es donde encontramos el suyo. Y cuando lo hagamos, descubriremos que es inconmensurable y, por lo tanto, es suficiente. En el amor celestial que permanece, ningún cambio temerá mi corazón. Y segura estoy en tal confianza, que nada cambiará aquí. La tormenta puede rugir sobre mí, mi corazón puede desfallecer, pero si Dios está cerca de mí, ¿cómo podría dudar de su amor? Anna Leticia Warren, In Heavenly Love Abiding. Muy pocos de nosotros nos sentimos poderosos. En realidad, no lo somos. Pero tenemos un poder que viene de más allá de nuestras mentes caídas y de nuestros cuerpos frágiles. Vivamos con la mirada puesta en Cristo resucitado, ascendido y reinante, y sabremos que el poder que lo colocó allí es nuestro hoy. No dejemos que nadie, incluyéndonos a nosotros mismos, nos diga lo contrario. Descansemos en sus promesas, vivamos en su presencia, oremos para que no solo la conozcamos, sino que también vivamos la realidad de la grandeza inconmensurable de su poder para con nosotros los que creemos. Y por la gracia de Dios, vamos adelante y cumplamos sus propósitos para nosotros. Dios misericordioso, gracias porque necesitaba que Jesús me encontrara. Gracias porque en mi debilidad, Él me llevó al refugio de su redil, y porque cuando te llamo en el nombre de Jesús, me escuchas y me libras de todos mis problemas. Cuando tenga miedo y falle, concédeme conocer la grandeza inconmensurable de Jesús, y que su fuerza, y no la mía, sea el fundamento de mi obediencia segura de ti. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén.